Bienvenidos al mundo de Nation. Así que si estás viendo este video, suscríbete, comparte, que hoy el video va a estar muy bueno. Este podcast promete. ¿Por qué? Porque tengo directamente de la página de Instagram, que oye, está en un crecimiento constante, el Callito. Estamos con Andrés Sanfelius. Ujú. Lo dije bien. Casi, casi. Sacho, ese Sin la apellido, S, sin la S al final. yo con los apellidos así, sacho, me complica. Es como viene Carlos, que siempre estoy, es Carlos Alemañis. Carlos Alemañis. Y es pana, lo estoy todos los días con él y pronunciar estos apellidos se me complica. Mira, hoy tenemos un podcast especial. ¿Por qué? Porque todo el mundo habla de Puerto Rico hace 40, 60 años. Pero yo quiero saber cómo era Puerto Rico cuando éramos colonia española. Y quiero saber de la historia, cómo era Puerto Rico para esa época, cuál era la escasez que había en Puerto Rico, si había alguna, si los españoles atendían las necesidades del pueblo, cada cuánto venía el gobierno español a verificar cómo estaban sus tierras y todo eso. Vamos a empezar desde los años, no sé, 1200 se puede empezar o antes. Bueno, si es bajo España, pues 1493 cuando llega Colón, que él está aquí como 2 días. So, él no, algo así, él para a buscar agua y él se va, ¿verdad? O sea que él no estuvo mucho tiempo en Puerto Rico. Sí, ese fue el descubrimiento. Pero yo quería saber Antes. cómo era, 1200, cómo se vivía aquí, 1400 cuando llega Colón, Sí. y después. Ok. Sí, los indígenas, las primeras migraciones indígenas, hasta donde se sabe, estos números siempre pueden ir yendo para atrás, ¿verdad? Mientras se descubren cosas nuevas. Pero hasta ahora se entiende que empezaron a llegar aquí hace como 6.000, 6.500 años los primeros indígenas a Puerto Rico, lo que llaman la cultura arcaica. Y hay como 2 migraciones grandes, o pudieron haber sido una serie, ¿verdad? Que está lo que llaman la cultura arcaica y lo que llaman también pues después los agroalfareros. Después de eso, pues hay un desarrollo aquí como más nativo, posiblemente hubo otras migraciones también, y se van desarrollando esta cultura que cuando llegan los españoles, pues es la cultura que llamamos los taínos. Y esa cultura, ¿verdad? Específicamente empieza a surgir más o menos como para el año 1200, para cuando tú mencionas, ¿verdad? Ese año. Y pues los taínos, pues obviamente, todo lo que es la cultura indígena se siguen esclareciendo cada vez más cosas, ¿verdad? Pero sigue siendo como una historia que tiene muchas lagunas, ¿verdad? No es como que ellos escribieron libros documentando, ¿verdad? Su historia, Ellos ni lo cómo ellos dejaron se escrito organizaban. en piedras, obviamente, ¿verdad? Exacto. Prácticamente uno puede saber de la historia de ellos cultural por piedra. O sea, obviamente por la evidencia arqueológica, las piedras tienen petroglifos de, ¿verdad? Distintas imágenes y cosas. Hay estas piedras que parece de las piedras del Padre Nazario, no sé si has escuchado de eso, que posiblemente sea alguna, se entiende que es algún tipo de escritura que hay ahí, pero más allá de eso, no, o sea, como que qué significa eso, no se sabe, ¿verdad? Pero nada, pues los indígenas, ¿verdad? Esto es medio, pues resumir, ¿verdad? Pues ellos tenían ya una sociedad más organizada, con un poder centralizado en la figura del cacique, ¿verdad? Que las sociedades que vienen antes no están tan organizadas, esa sociedad no está tan organizada, lo que son los pretaínos y los agroalfareros y los arcaicos. Ya con los taínos estamos viendo un nivel más grande de organización. De gobierno. Exacto, como que clases dentro de esa sociedad, o sea, como que tú tienes lo que son los caciques, los nitaínos, los boiques, los naborias, y, y pues tú tenías pues todos estos distintos pueblos, estos distintos yucayeques, con sus distintos caciques en Puerto Vienen siendo Rico. alcaldes. No tiraría esa equivalencia porque Puerto Rico no era, o sea, Boriquén no era todavía como que estaba todo consolidado bajo una sola autoridad, ¿verdad? Agua Ibaná, la familia de los Agua Ibaná estaban como en ese proceso como de ir consolidando ese poder al momento que llegan los españoles. Gran parte de la isla ya como que respondía a ellos, pero seguían habiendo estos distintos caciques, ¿verdad? Y exactamente así, si tú quieras como que saber exactamente qué equivalencia uno va a tirar con un sistema de gobierno actual, no me atrevería a hacer ese tipo de adivinanza, ¿verdad? Pero sí, pues estaban todos estos distintos caciques y muchos de ellos pues eran posiblemente aliados o respondían a lo mejor a la autoridad de Agua Ibaná.
Pero sí, pero eso es más o menos... Y pues estaban ¿verdad? Los caciques, ¿verdad? El jefe, que él era como los españoles le decían, porque de los taínos también sabemos, no solamente por la arqueología, sino porque los españoles documentaron también, ¿verdad? O sea que de los taínos tenemos más Lo que información. sabemos de los taínos es más información española que de ellos mismos. Exacto, exacto. Lo que contaron los españoes de ellos, con todos los límites que tú te puedas imaginar que eso puede tener dentro de lo que ellos entendían, dentro de cuáles eran sus intereses y sus intenciones, ¿verdad? Y todo eso, pues ahí hay unos límites. Y dentro de lo que documentaron versus lo que no escribieron. Eh, pero pues tenemos el cacique era también como el jefe espiritual. Él era el que se comunicaba con los dioses, ¿verdad? Y entonces pues le traía eso como que, mira, esta es la voluntad Era de como Yocajú o qué un sé yo. papa con poder. Exacto. So, si tú piensas, por ejemplo, en Europa, los reyes, anyway, ellos justificaban su poder de que Dios me escogió para ser el rey, ¿verdad? Como que eso siempre era como se organizaba esa autoridad en los Sí, como tiempos los antiguos. faraones. Exacto, como que el poder deriva de como que una autoridad divina. O sea, que parece que con los caciques, pues era algo así también, como que lo que te da legitimidad en ese poder es que... Que tienes contacto con los dioses. Exacto, A versus exacto. a cualquiera por ahí que quiera retarme a ser el cacique. Exacto, exacto, sí, sí. Y entonces pues estaba el cacique. Entonces estaban los nitaínos, que ahí hay como que cierta duda. Los españoles le decían al cacique como el rey, le decían el caudillo, el señor, el rey, como que esa era como la equivalencia que ellos tiraban entre el cacique y pues el sistema europeo o el sistema en España, ¿verdad? Entonces tenían los nitaínos que los españoles los describen como nobles, que los historiadores siempre dicen como que pues, probablemente no es lo mismo, ¿verdad? Pero era como la equivalencia que ellos traían, pero era o los que se encargaban ¿cómo se dice? Como que administrar esa autoridad del cacique en el pueblo, a lo mejor eran como que los líderes guerreros o cosas así, pero eran como una posición más alta. El boique, que era como el médico brujo, y tú tenías entonces el naboria, que era la gente, los trabajadores. Y pues eso era como que la mayoría de la sociedad pues eran los naborias, ¿verdad? ¿Cuántos taínos para el 1200, 1300, 1400 antes de la llegada de los españoles habían en la isla? ¿Cuánto se registra más o menos un registro de taínos? Eso es como un debate, yo diría, entre historiadores, pero mucho es distintas hipótesis que hay. No sabemos en realidad un número. Hay distintos estimados que dan. El estimado más bajito que yo he visto, que como que, ¿verdad? Dentro de lo que dentro de lo que se acepta, es como 60,000. 60,000 taínos. Lo más bajo. En Boriquén, ¿verdad? Porque habían taínos en la Española, que llamaban Haití, en Cuba, en Jamaica. Pero en Puerto Rico, pues ese es como el número más bajo que he visto, así. Y lo más alto, que es el número que da Bartolomé de las Casas, es 600,000. Pero sí, sí, sí. Pero ese yo no he visto, no sé de nadie que tome ese número como, que defienda ese número. Ahora mismo tú me dices que habían 600,000 taínos y yo te digo, wow, Sí. en Puerto Rico hoy hay 3.2 millones de personas y hablarme de 600,000 taínos en el 1200, 1300. Sí. Es que estaban reproduciéndose bastante, ¿sabes? Había una reproducción masiva. No solamente eso, tendría que haber también una tasa de mortandad bien baja, que yo no creo que había, ¿verdad? Pero sí, ese número yo no creo que todo el mundo piensa que ese número es muy alto. Por lo menos de lo que he leído, ¿verdad? Yo no creo que Bartolomé de las Casas estaba mintiendo en el sentido de que yo creo que él pensaba, yo creo que él se creía ese número, pero yo no creo no es como que él hizo un censo, ¿verdad? Los números que yo he visto, en verdad lo más creíble yo diría como entre 60,000 a 200, 250,000 como mucho. Tú me dices 250,000 y yo digo que como quiera es un montón de gente. Sí, sí, sí. A mí estoy tratando de decir todos los números que dan. Me he visto una contestación muy larga, pero Francisco Moscoso daba un número como entre, creo que era, si recuerdo bien, como 111, 120,000, algo. Él sacó como un promedio por las poblaciones que sabemos de los distintos yucayeques. Y él dice, o sea, él mismo te está diciendo, esto es un superestimado, ¿verdad? En su libro, pero era creo que como 120,000 o a lo mejor un poquito menos, pero como por ese range. ¿Dónde había más taínos en Puerto Rico? Hay un mapa que nosotros tenemos, pero este mapa me dijiste que este mapa es ya... Son 1800, bueno, es que dice el año arriba, 1886. Ok. Ajá. Ya esto es
Pues, Todavía por bajo los, España, pero este por los mapa españoles, lo ¿verdad? hicieron parece que lo hicieron en Estados Unidos. Ok. Dice Nueva York ahí. O por lo menos lo imprimieron en Nueva York, no sé quién. Todo está en español, así que a lo mejor no fue que lo hicieron los americanos, pero... Ahí estamos viendo 6 municipios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 municipios, ¿verdad? Pero parece que estos son como... No, pero estos no son los municipios. Esto parece que son como jurisdicciones. Jurisdicciones. No sé muy bien Ponce. qué es lo que están... cómo es que estaba segmentado políticamente, pero puedes ver aquí pequeño. Es que como las resoluciones bajitas no se nota bien, pero puedes ver los distintos pueblos. Ok, aquí ya, más pequeños, ¿ves? Parece que es como que estas jurisdicciones... No sé cuál es la lógica detrás de esa división, honestamente, pero sí. Pero para 1886 ya habían, no me sé el número exacto, pero ya habían, no eran todos los que hay ahora, pero Sí, había municipios ya la mayoría estaban. Ajá. Cuando Cristóbal Colón llega a Puerto Rico, me dijiste que lo primero que él hizo fue un pase por aquí. Él pasó, cogió agua y se fue. Sí. Ese no fue el momento donde él, bueno, cómo está el descubrimiento y eso que tú me acabas de decir? Sí, yo por lo menos para mí, quienes descubrieron a Puerto Rico son los arcaicos, hace 6.500 años. Sí, claro. Ya está descubierto. Exacto. El Nuevo Mundo descubre... sí, para España, desde la perspectiva de España, ¿verdad? Ellos lo descubrieron. Exacto. Como que para España, ese fue el momento, o sea, en el sentido de que España se enteró que Puerto Rico existía. El Nuevo Mundo, es Europa. Exacto. Yo digo para nosotros porque hay que verlo desde esa perspectiva. Okay. Los que llegaron en canoa hace 6.500 años, imagínate esa misión. Sí, no, Pacho, eso, ¿y de dónde viene? Eso ya viene, entonces sería de América. Ellos vienen de Sudamérica, desde como del Amazonas. Estos eran cultura arahuaca. Esto es como una familia lingüística. Como decir, como las lenguas romances o algo así. Como que eran de esas culturas. Las dos migraciones grandes que hubo vienen de distintas culturas arahuacas en Sudamérica. Así que Colón, en el primer viaje, él llega hasta Haití, ¿verdad? Hasta la Española. Y ahí él deja un fuerte, el fuerte de Navidad, porque se encalla uno de los barcos, como en Nochebuena o algo así. Y entonces él deja allá parte de su gente. Y él lo sigue para España. Ya para ese momento le quedaban nada más 2 barcos. Ya yo creo que toda la tripulación ya estaba... Sí. Yo creo que él no me acuerdo si era él, alguien que dijo como que vamos a... Y la gente, la tripulación estaba como que nosotros regresamos para España. Sí, o sea, nosotros no vamos a seguir por aquí. Esos viajes eran larguísimos en esas embarcaciones. Para arriba, a veces uno en un bote que va de Fajardo a Icaco y eso va dando cantazos. ¿Tú te imaginas en mar abierto eso? Eso debía ser... Pero imagínate, hasta yo creo que en un avión de 4 horas, yo creo que uno aterriza y uno está loco por irse, por bajarse. Imagínate venir desde Europa a América en un barco de madera, por ahí a vela, a mal tiempo. Entonces, Colón llega, coge agua y vuelve para... No. O sea, en el primer viaje él lo sigue para España. Ok. Ellos sabían que había más islas por ahí. Ok. Pero ellos siguen, porque ya tenían que regresar. Se llevan como unos taínos esclavizados para allá. ¿Se sabe de dónde se paró esa vez? ¿No fue por San Juan como dijo Jennifer? Por acá. No. Por acá, fue por el oeste. Okay. Por San Juan nunca fue. Yo no sé de dónde... Yo no sé de dónde porque ni siquiera yo he visto como que alguien que tenga como una teoría loca de que él paró por San Juan, ¿verdad? Se puede escribir en los nuevos libros de historia que Jennifer González pues tiene una teoría de que fue por San Juan. Exacto. Oye, eso es una teoría nueva. Ella tiene una información que ni Cristóbal Colón tenía. ¿Sabes qué es lo que a mí me pareció como gracioso de eso también? Es que... como que la gente va a ir para las fiestas de la calle San Sebastián anyway. No es como que la gente iba a ir como que... bueno, como fue Colón por ahí, pues ahora es que yo voy para las fiestas. Eso a mí me pareció como... A lo mejor eso fue para la gente de Europa o de Estados Unidos. Como, mira, vamos a ir a San Juan porque allí hay historia, por ahí fue. Exacto. Vamos a ver el área donde entró Cristóbal Colón. Exacto. Oye, uno nunca sabe. No mires así, uno nunca sabe. Son estrategias ¿cómo es? De turismo. Exacto, de marketing. Mira, llega Colón. Se encuentra, él entra
Él llega por acá, por algún lugar por el oeste. Hay distintas teorías, que sea Aguadilla, que sea Aguada, que si Añasco. Dice mucha teoría de Añasco, ¿verdad? Sí, Una de las más grandes. Sí. Yo creo que esas son las más Que suenan. Ajá. Y yo creo que las que más se pueden argumentar, ¿verdad? Con pero no quiero. Vaya alguien que tenga una teoría distinta y se ponga conmigo, ¿verdad? Que zumbe por ahí. Pero así las más que yo he visto como que más fuertes, ¿verdad? Porque se sabe, antes se pensaba que Colón pasó por el sur. Pero hay una carta de Colón que se encontró, creo que como en los 80 o en los 90. Porque esta es otra cosa. Los diarios de Colón no sobreviven. Los diarios de él originales no han aparecido. Si sobreviven, no se sabe dónde están. Y lo que nosotros tenemos son el hijo de él y Bartolomé de las Casas. Ellos escribieron como unos libros también de la historia, de todo esto que pasó. Y ellos como que parece que ellos usaron el diario de Colón como referencia. Y ellos pues citan, ellos tienen como que parte de los diarios de Colón, ¿verdad? Y ellos van día por día, tal día el almirante hizo tal cosa y qué sé yo ni qué. Y pues, pero se entiende, ¿verdad? Que eso no es como que el diario completo de él. Y ellos lo están escribiendo, contándolo como en tercera persona, ¿verdad? Sí, lo que escucharon de Cristóbal. No, bueno, ellos parece que tenían el diario. Ellos usaron el diario como base. Ajá, como que ellos copiaron como extractos, pero no se tiene el diario completo. O sea, que quién sabe si hay más información, Nunca si aparecieran. No se ha encontrado. No, al momento no. A lo mejor se perdieron para siempre, ¿verdad? Quién sabe, pero hay una carta del que se encontró que dice que él vino por el norte, que él pasó por el norte, no por el sur. Okay. Así que sabiendo que él pasó por el norte, y él describe bien nada específico de una región específica, pero él habla de como que los poblados que vio y como que poblados grandes. Que se veían desde la costa. Que había mucha... se veían ¿cómo se le dice? Bohíos desde... Sí. Acuérdate que ya los taínos se están estableciendo pueblos al interior, ¿verdad? Pero en las costas yo creo que era más fácil porque son áreas más planas. En Villalba dicen que en Villalba han encontrado cosas. Exacto, sí, en las montañas. Ya los pretaínos se empiezan como que a meter al interior de la isla. Las culturas anteriores, imagínate, cuando eso era todo bosque, imagínate los primeros que empezaron a meterse al monte, cuando eso era todo bosque, sin ningún camino ni nada. Todavía uno va con los carros por ahí y dice, yo no me mudo para acá. Tacho, uno va en los carros por ahí dando vueltas para Chinchorreal y uno dice, aquí no me cogen. Y hay carreteras y luz y todo, imagínate para esos tiempos. Yo pienso cuando uno va por esas carreteras bien malas y uno va por ahí y entonces tú tienes un carro atrás que es de allí, que es del área, y está ahí pegándose como que... Y está como que este jíbaro de San Juan que no sabe cómo que... Ese taíno nos está diciendo jíbaro nosotros. Sí, ahí hay taínos todavía. Exacto. Mira. Entonces, como se sabe que él vino por el norte y él habla de una isleta que él vio, se entiende que esa isleta fue de Secheo. Okay. Y esa es una de las razones que le da fuerza a la teoría de que fue por Aguada o Aguadilla. Okay. La otra es por Añasco, porque allá hay un río que se usa mucho de referencia, el río Grande de Añasco, que ellos, los taínos le llamaban el río Guaurabo. Y entonces, pues, cuando llega después Ponce de León, que él es el que empieza la conquista, un sobrino de él que escribió, él dice que ellos llegaron por el río Guaurabo, que fue por donde Colón paró a coger agua. O sea que eso pues entonces también da peso a la teoría de que fue por Añasco. O sea que esas son como yo soy bien neutral con esto, tú sabes. A mí no si resultara que fue por Guayanilla y que todo el mundo está mal, pues si whatever. Fue por San Juan. Si fue por San Juan, pues crédito para Jennifer por descubrirlo, ¿verdad? En los libros de historia, Jennifer. Es que esos son los secretos masónicos, pero... Sabrá si los masones tienen el diario ese de Cristóbal Colón. Exacto. Y ella se lo dijeron. Aquí hay una conspiración nueva que acaba de nacer aquí. Mañana nos mandan un email mañana. Exacto. Tacho, deja eso. Mira, entra Cristóbal Colón. Se encuentra con estos taínos. ¿De verdad fueron tan crueles los españoles con los taínos como nos los venden a nosotros? ¿O hubo un tipo de tacto y un tipo de negociación cuando llegan los españoles con los taínos? Es como las dos. O sea, es que como en Puerto Rico, Colón nunca los vio a los taínos. O sea, donde ellos llegaron, el poblado estaba vacío cuando ellos se bajaron ahí. Vieron esas naves y dijeron, o no estaban ahí. Hay distintas teorías.
que a lo mejor era como una de estos de verano, whatever, eso es otro mundo, pero tenían lugares como para que era como una estancia de veraniego de un cacique. Mira, ya no, viste. pero si tú ves las descripciones. Ya los taínos están haciendo corrupción ahí. No, pero si tú ves las descripciones que él da de los jardines, él lo compara con Valencia. O sea, él dice que eso parece, que esos jardines, esas casas, eso parece como de Valencia. Y había una torre, un mirador, o sea, en verdad es. No es lo que él escribe. Esto no soy yo inventando. Tenemos sangre taína, ya los gobernantes sirviéndose ellos mismos. Ahí poniendo hoteles y todo a cuenta de los pobres taínos otros. Sí. No, pero yo no sé, yo no sé cuál es la realidad, ¿verdad? Yo sé que ellos llegaron a un pueblo donde no había gente, eso es lo único que yo sé, ¿verdad? Y él va a la Española. En la Española, en verdad, ellos hacen un desmadre ahí, o sea, en verdad, o sea, porque ellos empiezan a esclavizar a todo el mundo, le llaman encomienda, es como un sistema de labor forzada, no es exactamente esclavitud, pero en verdad es una forma de esclavitud, tú sabes. Y también esclavizan a los que se rebelan. Y allí ellos hacen como esta masacre cuando capturan a Anacaona y queman un montón de gente viva y hay estas batallas bien horribles o sea, la Española lo que fue. Eso es por Haití, ya. Haití, sí, Haití, lo que es República Dominicana, todo eso junto. Yo no me sé el mapa de la Española así súper de memoria. A veces dicen los lugares y yo no siempre estoy súper bien ubicado. Yo tengo que ponerme a buscar en el mapa y después se me olvida a veces los lugares. Pero allí en verdad ellos hicieron cosas bien horribles. O sea, y estoy hablando ya más directamente como que Colón y la gente que él nombró y su hermano Colón, y su... No que vino la armada de España, sino que Colón. No, o sea, esto fue Colón. Él era virrey de todo lo que él descubriera. Y 10% de todo lo que se produjera en lo que él descubriera era de él. Hizo billete y fue poderoso. Exacto. Como que desde que él sale, que él hace ese contrato con los reyes allá en España, con Isabel la Católica, ya él tenía un incentivo para colonizar versus a llegar a un acuerdo de... ¿Entiendes? Como que no es como que él llegó y él dijo, mira, vamos a negociar y tú me vendes esto. ¿Entiendes? Él se vino para acá con planes ya de conquista. El incentivo de él era conquistar. Exacto, porque así era como él se iba a ser rico y él iba a ser virrey, eso iba a ser un título hereditario, o sea que de repente su familia iban a ser todos nobles y, o sea, que él tenía unos intereses, ¿verdad? Claro, de él. Imagínate, Exacto. el poder. Te dicen que vas a ser poderoso. Un tipo que a lo mejor nunca fue poderoso. Exacto. Bueno, tuvo que haber sido poderosto en España para llegar al nivel de hablar con la reina. Esas son todas estas teorías que hay sobre eso es como no sé si un debate, pero toda una discusión que hay por esas mismas cosas que tú dices, de cómo él tuvo ese acceso a la reina. Tú llegas a donde un rey, de la nada, hola, soy Cristóbal Colón, préstame barcos, dame gente, dame armamento, dame comida, voy a colonizar un mundo que ustedes no saben que existe, yo voy a ser virrey y nos vamos 10%. Pero hay que tener también en mente que España tenía unos intereses porque después de la Reconquista empieza como que a cambiar como que la manera que ellos se organizan allí, como que el sistema feudal empieza a cambiar y ya como que desde el sistema feudal los siervos, como los plebeyos, ellos tenían que pagar como que un tributo a los señores feudales. Pero con la Reconquista ese sistema como que cambia porque ellos empiezan para empezar a poblar los lugares que ellos empiezan a controlar. Pues ellos tienen que empezar a incentivar a la gente a que se muera, a que se mueva, perdón. Se muera es lo opuesto de lo que quieren, ¿verdad? A que se muevan del lugar y entonces ese sistema como que colapsa. Y entonces la corona empieza a financiarse más mediante el comercio, ¿verdad? Ellos se tienen que meter más al comercio. Y entonces, para esos tiempos, para 1450 y algo, se me olvida el año exacto, colapsa el Imperio Bizantino, lo que quedaba del Imperio Romano, allí en Turquía. Y entonces, lo que hoy es Turquía, ¿verdad? Los turcos otomanos invaden Constantinopla, que eso es lo que hoy día es Istambul, y ellos bloquean las rutas a Asia. Y esas especias que ellos traían de Asia, que eso no se producía en Europa, no era nada más para darle sabor a la comida. O sea, que eso también es importante. Pero es también que era una manera de preservar la comida con esas especias. Y de repente España, Europa no tiene acceso a eso y están buscando otras rutas. Y Portugal va a ir por África y España también está buscando la manera de llegar a Asia. Ellos también tenían un interés en que alguien fuera a descubrir algo donde me pueda conseguir estas materias
que yo esas materias necesito. que necesitan y también esas rutas de comercio, porque eso es lo que como se está financiando la corona española, ¿entiendes? Eso también está como que hay esos dos incentivos. Viene Colón con esta idea loquísima, porque también él había calculado mal el tamaño de la Tierra. Él pensaba que la Tierra era más pequeña de lo que era. Él pensaba que era más... Sí, que el viaje iba a ser más corto. Ajá, digo, y obviamente nadie sabía que estaba América entre medio, pero él pensaba, sí, va a ser difícil. Es una loquera anyway, pero son... Papi, quiero ser poderoso. Pero exacto. Quiero ser virrey de Borinquen. Y a él le tomó como 10 años conseguir a alguien que le aprobara eso. Igual yo pienso que los reyes a lo mejor pensaron, esto es una loquera. Está bien, si tú encuentras algo cool, coge. Pues está bien. Sí, a todo el mundo que quiera tirarse por ahí. Exacto. Mira, llega Colón, empieza todo esto, empiezan a la historia cuenta que ellos llegaron aquí masacrando los taínos. Pues lo que iba es que Colón no fue tanto, indirectamente él tiene un impacto grande en Puerto Rico, pero en verdad en Puerto Rico pues es Juan Ponce de León, eso es un revolú porque a Ponce de León él no, lo nombran gobernador, lo quitan, lo ponen de nuevo, él es gobernador como por 2 años, pero no son corridos. Y entre medio está Juan Cerón, también está Cristóbal de Sotomayor en el sur, y ellos son en verdad los que hacen aquí el desmadre en Puerto Rico. No fue Cristóbal Colón. No, directamente no fue él. Obviamente es las consecuencias de lo que él hace. Y hay unos revoluces de herencia. Ya Cristóbal Colón estaba muerto cuando empieza la conquista de Puerto Rico, pero con el hijo de él, Diego Colón, hay unos revoluces. Es una historia mucho más larga. Pero aquí, pues, ellos llegan, empiezan que aquí hay algo que para mí es como una pregunta que yo tengo, ¿verdad? Que yo me hago, que yo creo que es importante, que es que cuando llega Ponce de León, él se reúne con Agua Ibaná, el viejo. Y ellos llegaron a algún tipo de pacto, algún tipo de acuerdo. Que hubo un acuerdo entonces. Pero esa es la parte que yo voy. ¿Cuál fue ese acuerdo? ¿Entiendes? Como que el acuerdo de Agua Ibaná con Juan Ponce de León fue, mira, está bien, tú puedes construir un pueblito ahí en Caparra. Y tú ahí yo te cedo ese espacio para que tú tengas tu pueblito. Ustedes hacen lo que ustedes quieran ahí en su pueblito y nosotros nos quedamos por acá. O Agua Ibaná le dijo, está bien, ahora tú eres el que mandas en Puerto Rico. O sea, que nadie ¿entiendes? sabe. Como que, o algo entre medio de eso. Como que ahí es donde yo digo, porque hay veces que lo usan como que, bueno, Agua Ibaná hizo el acuerdo con Juan Ponce de León, así que ellos tenían permiso. Pero en verdad nosotros no sabemos qué fue lo que se acordó, ¿verdad? Está escrito por Juan Ponce de León, nadie escribió ese acuerdo. Es que bueno, que lo hayan escrito es una cosa, que lo tengamos es otra. Porque yo sé que hay mucha correspondencia de Ponce de León que no no aparece. Estará por ahí, pero como que hay cartas que se saben que existen porque se tiene como que la respuesta. Pero no se tiene la carta original que se envió. Como que hay veces casi se sabe que hay cosas que faltan. Pero nada, pero el punto es que estamos ya en 1500. 1508, 1509 es cuando llega Juan Ponce de León, 1500. ¿verdad? 1508 es cuando él llega, 1509 es cuando ya empieza más propiamente como que todo el proceso. Pero ellos empiezan con este sistema también de encomiendas y de esclavitud. Y eso, está la guerra, ¿verdad? Que lleva a Agua Ibaná, el Bravo, y eso va a durar muchos años. Contra los españoles. Contra los españoles, exacto, contra la conquista, hubo una guerra. La historia tradicional dice que duró varios meses, pero en verdad tú puedes seguir viendo que las batallas siguen por mucho tiempo después. Tienen que haber muchos taínos alrededor de todo Puerto Rico y tú vas combatiendo aquí, después consigues acá. No habían tantos vehículos para moverse. Exacto. Puerto Rico es pequeño, pero moverse de punto A a punto B es súper difícil. En caballo, no hay carretera. Eso era fácil más de una semana de viaje de un lugar Entonces a otro. los taínos se conocen el terreno, a los españoles no. En esto de la guerra, si tú no te conoces el terreno, puedes tener un mejor arma, pero te pueden emboscar, que hubo tiempo de guerra. No, y que piensa también, por ejemplo, como que el arco y flecha, hoy día nosotros lo podemos pensar como primitivo comparado a una pistola hoy día. Pero te mata. Pero te mata full, pero también contra un arcabuz de la época, que eso era, tú disparas una vez, a ponerte a recargar, y eso no tenía muy buena puntería, y eso te están tirando plazas. Te meten 4 flechazos. Exacto. Pero la guerra empieza por acá, por el sur-suroeste, que por acá es por donde estaba Agua Ibaná. Por acá, por el norte, ¿verdad? Por Caparra, por donde está Juan Ponce de León. Y después, al final, ya después de un tiempo, la guerra se mueve más hacia el este. Hacia el área como que Dahuao, que es Nahuabo, ¿verdad? Humacao, esos eran los caciques de ahí. Agua Ibaná sigue por ahí también.
Porque Agüeybaná fue poderoso. Agüeybaná era poderoso, sí. Y entonces, pero el punto es que, o sea, está la guerra. Que ahí, yo no tengo, que yo sepa, no se tienen números hasta el momento de tampoco de muertes de taínos overall en este periodo de tiempo. Pero está la guerra, están también las cacerías humanas. Porque entonces, por ejemplo, a Cristóbal de Sotomayor, para dar un ejemplo, a él no le dieron todos los encomendados que él quería que le dieran. Así que él empezó a decir, mira, esta gente está revuelta, así que los voy a esclavizar. Y entonces él se metía, por ejemplo, para Orocovis. Estaba buscando excusas para tener esclavos porque no se los estaban dando a España. Exacto. Así que y ellos iban y atacaban a estos pueblos y mataban gente y capturaban mujeres y niños y ancianos y todo. Y entonces los esclavizaban. Y eso también, eso fue, tú sabes, ese es el lado más de violencia como que directa, que matan gente, ¿verdad? Como que a propósito. Sí, no, ¿verdad? Pero también está como, por ejemplo, para mí, lo más que, y esto es opinión, ¿verdad? Pero lo más que causó la muerte de los taínos fue el sistema de encomiendas y esclavitud. Esa explotación laboral. 14 horas trabajando al día, todos los días. Sí, 7 días un tipo, el pintor austriaco en Alemania en el 40 con los judíos, prácticamente lo mismo. Exacto. Un genocidio ahí. Sí, y los campos de concentración, esas cosas. Y los campos aquí eran a trabajar. Campos de concentración, pero para el trabajo hacia los taínos. Que si es genocidio, pues ahí está el argumento técnico de que los españoles no tenían la intención de matarlo. ¿Verdad? Está bien, pues es verdad. Para que se lea bonito. Pero yo te concedo esa de que no querían matarlo. Sí, porque... Pero es un accidente que estuvieron cometiendo por como se muere, 20 años. un hombre menos trabajando, pero los tienes ahí esclavizados. Pero ellos estuvieron como 20, 30, 40 años cometiendo el mismo error, viendo que se seguían muriendo, ¿verdad? Así que, pero también... Fueron 30 años, entonces los taínos tuvieron 30... ¿Cuándo el sistema de encomiendas se abolió como en 1542. Y la esclavitud indígena. Pero también mucha hambruna, porque ellos empezaron a poner a todos los taínos a trabajar en las minas, mayormente. No estaban produciendo suficiente comida y la que producían era para los españoles. Entre la hambruna y la explotación laboral, pues eso mató una cantidad ridícula de gente, porque para 1519, en 1518 por ahí, están pidiendo de Puerto Rico, mira, déjanos traer... y de la española, déjanos traer esclavos de África porque no tenemos suficientes esclavos acá. Que empiezan a hallar los africanos. Exacto. Y también había otros intereses porque así España se hacía rico también porque entonces ellos cobraban como los aranceles por importar a los esclavos y qué sé yo. Y los contratitos que pasaban por ahí, ¿verdad? Allá en España. ¿De dónde? ¿Que se parece a algo? Lo que vivimos. Exacto. Pero también entonces ese mismo año que llegan los esclavos. Que los esclavos africanos llegan para los 1519 llegan los primeros que traen directamente de África, porque habían otros que habían traído ya de España, que ya tenían esclavos africanos que tenían en España. Pero cuando ese mismo año que llegaron los africanos también hubo una epidemia de viruela bien fuerte. Y eso también, el estimado que yo he visto, porque tampoco se tienen números, pero es a base de algunos números que se tienen de algunos lugares, es que mató como 1/3 de la población indígena que quedaba para aquel momento. Pero ¿cuántos quedaban versus cuántos habían, verdad? Todo eso son... Sí, hay que ver cuántos, porque a lo mejor no de los 60,000 que cogimos al principio, a lo mejor ya quedaban 30, y si está hablando de 1/3, ya quedan 20,000. Exacto. ¿Y cuántos también se fueron para las Islas Vírgenes? ¿Cuántos se escaparon? Huyeron. Sí, muchos huyeron, pero tampoco tenemos esos números. ¿Y cuántos se escondieron en el interior o en otros lugares, verdad? En Villalba, por ejemplo, yo voy a Villalba mucho. Supuestamente no. Ellos dicen que hay cuevas en las montañas, que eso fue que fueron huyendo los españoles. Se encontraba eso, que había un montón escondidos por ahí con miedo. Eso está brutal también. Sí. Yo estoy seguro que hubo muchos que sobrevivieron, pero obviamente estamos hablando, pero la mayoría de la población... Yo he visto un par de gente que parece taíno. Sí, no, y hay gente que tiene un porcentaje de taíno bien alto. Yo una vez en un podcast dije que aquí hay gente que tiene 80% y después yo me di cuenta, en verdad, eso es algo que a mí me han dicho, yo no lo he corroborado, pero yo sí sé que hay gente que tiene un porcentaje yo he visto un par de bien alto, taínos por ahí, sí. Pero obviamente de que sobrevivieron, yo estoy seguro que sobrevivieron. Pero la mayoría, entre los que murieron y los que se fueron, ¿verdad? Y los que escaparon, pues la población aquí se redujo. Y yo digo como que maybe la intención
no era genocida, pero el efecto, el resultado, Sí, era tú sabes, catastrófico. eso es medio un poco, medio semántica, un poco. ¿Cuándo empieza a salir lo que nosotros conocimos como el puertorriqueño de hoy? ¿Cuándo nosotros como puertorriqueños, como que la mezcla? Porque la gente dice, no, nos quitaron nuestra tierra. Esta tierra prácticamente nosotros somos una raza que sale de esta invasión. Ujú, So que literalmente esta tierra no era ni de nosotros, era de los taínos antes de nosotros. Pues ujú. nosotros somos una raza que se mezcla y empieza a procrearse luego de la conquista española, Yo, ¿verdad? Yo supongo, yo yo lo, hablando yo lo aquí. veo, yo lo veo, yo creo que tienes razón en algunas, o sea, coincido contigo en algunas cosas, no es que si tienes razón o no, pero coincido contigo en algunas cosas, pero lo veo un poco distinto. Y es un poco, se me hace un poco difícil contestar la pregunta, ¿verdad? Pero yo pienso que eso es algo que surge, que empieza a surgir bien, no de la identidad puertorriqueña que en aquel momento dijeran yo soy puertorriqueño, Exacto, ¿sabes? No, exacto. no en ese sentido. Eh, pero en el sentido de que la gente se siente como que pertenece aquí. Y también hay algo como que... porque eso que tú dices, que nosotros llegamos, invadimos y qué sé yo. Sí, porque Pues hubo gente que llegó e invadió, sí, es si verdad, llegan o los sea, españoles, sí. habían taínos, y empiezan los africanos y nosotros somos una mezcla de esas tres personas, Sí, pero de lo esas que... tres razas. Ujú. Pues de ahí es que surgió nosotros, los que Sí, estamos hoy aquí. yo estoy de acuerdo, yo no te estoy... Lo que estoy diciendo es que hubo mucho mestizaje, mucho de eso fue violento, ¿verdad? En esos Sí, primeros años. Pero de violaciones la... a exacto, taínas, españoles exacto, violando a taínas, y exacto. de ahí sale un Sí, nuevo... pero lo que digo es que igual que a lo mejor tú puedes tener y by the way, también otra cosa que yo digo, como que ¿cuántos de esos ancestros españoles, cuántas personas en Puerto Rico, los ancestros españoles que tienen vienen de los 1500 versus de los 1600, Ujú, ¿entiendes? Como que ¿cuándo fue que se dio el mestizaje particular que lleva a exacto. que, o maybe ni hubo mestizaje, porque tampoco es como que todo el mundo aquí es una mezcla de las tres razas, o Sí, sea sí, que, sí. Aquí hay gente que no tienen a lo mejor africano o no ujú. tienen ni una gota taína, a lo mejor. Sí, para mí eso de definir el puertorriqueño como que por raza, para mí es como que un poco, como que yo creo que termina llevándote a unas contradicciones y unas cosas que en verdad Sí, no, que yo no creo está... que es lo más práctico, ¿verdad? Para definirnos, porque yo no creo que es eso en verdad lo que nos define, pero yo pienso que, ¿sabes? Yo pienso que los taínos, que by the way, yo les sigo, porque esto me imagino que alguien lo va a comentar, los taínos no se llamaban a sí mismos taínos. Ok. Nosotros no sabemos cómo ellos se llamaban Eso se lo exactamente. pusieron los españoles. Eso no, bueno, como en los 1800 fue Ok. que vino que les ponen ese nombre, ¿verdad? Yo les sigo diciendo taíno porque es el nombre más Sí, sí, todo el mundo sabe de lo que estoy hablando, sí. ¿verdad? Es mucho más fácil, pero en verdad, pero anyway, hay este español que se llamaba Fray Ramón Pane, que es el documento de las creencias de los taínos, y él escribió que en la isla, él estaba en la Española. En la Se le española. dice, En la a esta isla española, se llama Haití. Haití y Y República ellos, Dominicana. los indios, porque ellos no se decían españoles y taínos, ellos Ujú. decían los indios y los cristianos, ¿verdad? Pues los indios se llaman a sí mismos como la isla. Y le dicen a la isla Bohío, Buí, él escribe Bohío. Y él dice que en todas las islas era igual. O sea que seguía una lógica similar, ¿verdad? O sea que en Haití, los taínos que vivían en Haití se referían a sí mismos como, o alguna variación de Haití o algo así. Ellos se decían así, yo soy de Haití y Haití es mi hogar. O sea que en Boriquén también, pues el término específico que usaran yo no sé. Ujú. Pero sigue una lógica similar, ¿verdad? Que le dijeran, y es más, yo creo que hay mapas que escriben Bohío en Puerto. Como que le decían ellos sentían ese sentido de pertenencia, de como que este es Del mi... territorio, Exacto, del área. Sí, que ellos sabían que exacto, estaban en una isla aparte de aquella, que sí, sí. exacto. Y Eran yo, inteligentes. sí, sí, ¿no? Y que yo pienso también que eso es algo como medio natural. Yo pienso ¿Qué tú que te sientes sí. del lugar, Exacto, de como donde que naciste? yo pienso que eso es algo que siempre va a pasar y que Por encima de lo que yo sí, estaba tratando de decir, es como que cuando sale el boricua ujú. que nosotros conocemos ahora, de la mezcla entre estas Ah, tres. no, estoy llegando a eso. Es que yo sé que yo tengo un problema de que me tardó mucho Ah, en no, llegar al punto, no, perdón. Yo tengo que aprender a ser más no, conciso. no. Pero, pero que a lo que voy es que yo pienso que esto fue algo que a lo que llegan los españoles aquí, ponle pasada 1 o 2 generaciones o algo así. Yo pienso que ya esas personas que estaban naciendo aquí se iban, yo no estoy hablando aquí de cosas No, políticas, no, no, ¿entiendes? Pero nada más de que
yo nací aquí, pues yo soy de aquí. Maybe ni siquiera de Puerto Rico, maybe de San Germán. Porque cuántas personas salían, ¿verdad? Del pueblo, yo no sé, pero como que yo creo que hay este sentimiento de que yo soy de aquí y llega a lo mejor un español de qué sé yo, de Castilla o de donde sea, y tú estás como que tú como que no eres como que eres como que diferente, ¿verdad? So, como que yo creo que hay ese sentido de pertenencia ya desde bien temprano, ¿verdad? Y traen los africanos que siguen trayendo aquí esclavizados y después, o sea, aquí por siglos, como hasta como 1860 o algo así, más de la mitad de la población en Puerto Rico era negra. Eran entre las personas esclavizadas, los negros, mulatos libres, era más de la mitad de la población en Puerto Rico. Así que, pero yo pienso que hay un sentido de pertenencia que se va, obviamente, gradualmente se va a ir convirtiendo en algo más lo que nosotros llamaríamos hoy como que esa identidad nuestra puertorriqueña, cultura, ¿verdad? ¿Cuándo empieza a salir nuestra cultura? Pues yo, ya como pone 1580 y algo por ahí, el nieto de Juan Ponce de León, él escribe en una carta, no me acuerdo, en España, él estaba como defendiéndose de algo y él escribe, mi patria es Puerto Rico. En 1690 tú tienes también a Alonso Ramírez, el primer puertorriqueño que sepamos que le dio la vuelta, lo capturaron unos piratas y él terminándole la vuelta al mundo. Él también dice, mi nombre es Alonso Ramírez, mi nombre es Alonso Ramírez y mi patria es San Juan de Puerto Rico. Brutal. Ya ahí empieza a la gente entonces a la gente identificándose que es de aquí. Y ya desde como 1640 pero más bien españoles, o algo así, me estás diciendo. Sí, yo no, o sea, yo no te estoy trayendo aquí, porque hasta él mismo en otras partes de ese texto él se refiere a sí mismo como español. Yo no estoy hablando aquí de cosas ni de ideales de que, o sea, de cuestionarse cuál es la relación que tenemos con España y que si soy, yo no creo que llegaba. Yo no sé si eso estaba, ¿verdad? A lo mejor había gente por ahí discutiendo eso entre ellos, ¿verdad? Pero porque yo estoy seguro que la gente siempre tiene su... Sí, eso es pero esto que estamos conversando en el 2026 tuvo que haber vivido en el 1800 y pico, gente también hablando. ¿De dónde tú te sientes? Antes yo soy de Puerto Rico. Yo soy de Puerto Rico, español ahí hablando. Antes aquí hacían como unas carreras de caballo. Estoy cambiando el tema un poco, pero... Y entonces eran como festivales, como cabalgadas que hacían en San Juan. Y antes venía toda la isla. Y se ponían máscaras y cosas. Y entonces se dice que la gente iba por ahí hablando pestes del gobernador y como tenían máscaras y no sabía quién era. Sí, sí. O sea, que ellos quisieran... Desde aquella época tú sabes que la gente estaba... Le estaban dando a los gobernadores. Exacto. Pero a lo que voy es que en 1640 y pico hay Diego de Torres Vargas, él escribe que la gente de Puerto Rico, como que la gente de aquí se refería a sí mismo como los naturales de la tierra. Y nosotros sabemos ya como para los 1770 y pico por ahí, otro que habla de que criollo era una palabra que se suponía que significara en todas las Américas. Criollo era como un hijo de español que nació en las Américas. ¿Verdad? Si tus papás eran españoles y tú naciste acá, pues a ti te decían criollo, pero que en Puerto Rico, a lo mejor esto pasó en otros lugares también, pero en Puerto Rico, criollo se había convertido como un término sombrilla para todas las personas que nacían aquí. O sea, que no importaba si... Ese fue el primer boricua. Parece antes de boricua era criollo. Parece que eso era también como una manera que diferenciaban, pero desde antes de eso, desde 1705, la primera vez que aparece la palabra puertorriqueño, fue unos españoles en uno de los castillos en San Juan quejándose de que habían demasiados puertorriqueños en el ejército. Les molestaba que, bueno, se suponía que hubieran. Y entonces ellos escriben, es la primera vez que aparece la palabra puertorriqueño, en 1705. 1705 es la primera vez que se dice puertorriqueño en algún escrito. Exacto, eso tenía que estar desde antes porque ellos no se la inventaron, me imagino yo. No creo que el soldado que escribió eso era un genio de la lingüística. Y era que nosotros tuvimos también un montón de soldados sirviendo al ejército español. Siempre... Habían en distintas épocas, había excepciones, o sea, se suponía que no, pero siempre hubo excepciones, porque a veces daba trabajo conseguir suficientes soldados españoles acá, hasta como 1740, que se crea el 741, algo así, que se crea el regimiento fijo y entonces permiten que los puertorriqueños se unan al ejército. Pero en verdad, si yo te digo todo esto porque yo pienso que si bien no se llamaba puertorriqueño en aquella época, si bien a lo mejor su concepción de Puerto Rico, todo eso era distinta, para mí esa identidad puertorriqueña está como que desde que hay gente aquí hubo alguna versión de eso, como que eso, porque yo hasta digo como que... Sí, que el taíno se sentía que era de aquí también. Exacto. El taíno era diferente al taíno que estaba en
en lo que nosotros conocemos como la española. Exacto. Yo digo también como que, mira, yo sé que por lo menos si me dejo llevar por el DNA que se hizo mi abuelo, la prueba de DNA, yo sé que el porcentaje de taíno que yo tengo es bien pequeño. ¿Verdad? Del porcentaje de DNA, porque tampoco uno hereda todo el DNA de todos sus ancestros, o sea que. Pero igual somos como que, yo no creo que tú y yo somos familia, ¿verdad? Igual los dos somos puertorriqueños, o como que yo lo veo de esa manera, como que anyway somos como que ¿cómo se dice? Como de compatriotas, por decirlo de alguna manera, ¿entiendes? Todos somos como los rusos se dicen, camaradas. Exacto, son que hayan unas diferencias bien, bien grandes. Como que yo pienso que sigue habiendo una conexión entre nosotros, ¿verdad? Y nada, pero el punto es como que para mí, esa identidad pues existe desde, por lo menos si tú quieres marcar desde después de la conquista, yo creo que se empieza a formar bien temprano. Pero muchas personas te van a decir, yo creo que yo estoy en la minoría a lo mejor, yo creo que muchas personas piensan, muchos historiadores dirían que es como siglo XIX o a lo mejor desde 1797, desde el ataque inglés, de 1797, que viene gente de toda la isla sin entrenamiento, con machete y qué sé yo, a luchar contra este ejército profesional los inglés. ingleses. Sí, el mejor ejército que había en la época. El imperio inglés. Ajá, exacto. Y después de como 2 semanas, los ingleses se tuvieron que ir, ¿verdad? Los derrotaron aquí. Ajá. Y la gente con machete peleando y entonces se tuvieron que ir los ingleses y ahí hubo unas celebraciones bien grandes y eso se marca también por muchas personas como el momento en que nace la identidad puertorriqueña. Yo pienso que esa es la primera vez que tú lo ves, que la gente lo demuestra, pero yo no pienso que es cuando nace. Los boricuas le dieron al gobierno inglés. Así que esa es buena. Para ir terminando, pues vamos a tener que hacer 2 podcasts. Me di cuenta que vamos a tener que hacer de Puerto Rico con españoles y Puerto Rico con los Estados Unidos después. Así que para ir terminando esto, de Puerto Rico bajo la colonia española. Cuando España es los colonos de Puerto Rico, ¿qué tantas veces el reinado estaba pendiente a la gente de aquí, de Puerto Rico? ¿Y qué necesidades? Aquí se estaba pasando hambre, se dice. Sí, no, Puerto Rico era bien pobre. Sí, por lo menos. Aquí había mucha agricultura de subsistencia, ¿verdad? Cada cual pues, tendría su bohío, tendría su comidita. Que yo no lo quiero idealizar de más. No estamos hablando de que vivían en buenas condiciones. Pero por lo menos las personas tenían la capacidad de proveerse para sí mismos. Y como aquí habían unas restricciones, ¿verdad? Puerto Rico no solamente podía comerciar con España legalmente. Pero los barcos españoles nunca paraban aquí. Esto si me siguen en las redes, a lo mejor me han escuchado decir esto un montón de veces, ¿verdad? Pero creo que esto es importante. Los barcos españoles casi nunca paraban aquí a comerciar, a comprar productos. Y si paraban a comprar productos, imagínate tirarte de San Germán para San Juan, 8 días, 9 días de viaje, lo que sea, a ver si tú vendías algo. Si es que sobrevivías el viaje, si tus productos whatever. No vale la pena, ¿verdad? Y todo el mundo aquí empezó a comerciar con los ingleses y los franceses y los holandeses, ¿verdad? Que tenían todas estas colonias, especialmente las Islas Vírgenes. Pues ellos habían talado casi todas sus tierras para producir caña de azúcar. Ellos no tenían madera, ellos no tenían ganado. O sea, que ellos necesitaban productos que se producían aquí, porque Puerto Rico antes era más que nada era ganadería, lo que se producía aquí. Y después fue azúcar. Exacto. Sobre el azúcar hay desde como los 1600, pero en verdad el auge azucarero empieza como en los 1800. Antes de eso, mayormente era ganado y madera lo que se producía aquí. Y pues aquí teníamos todo un mercado con el que legalmente no podíamos comerciar. Era piratería. Era piratería, era contrabando. Y aquí todo el mundo, aquí así era como se movían las cosas. Aquí como España nos ignoraba. Exacto. Estamos en el truco desde... No, pero escucha, el boricua está en el truco desde los principios de nuestra historia. Pero no solamente el boricua, o sea, los gobernadores que enviaban de España, los obispos, los soldados, o sea, todo el mundo. Una corrupción ¿desde cuándo hay corrupción entonces en Puerto Rico? Bueno, la corrupción existe en el mundo, yo creo que desde hace mucho tiempo. O sea, yo diría que depende del lugar que tú vayas, es distinto cómo opera. Pero al final, corrupción es corrupción. Y aquí a este señor, que esto lo podemos dejar para otro momento, pero yo he hablado de esto un montón de veces ya en otros podcasts, pero este señor Miguel Enríquez, que era un corsario aquí, que él era mulato, puertorriqueño, llegó a ser el hombre más rico del Caribe.
él compraba así a los gobernadores y a los obispos y todo, porque él tenía, y todo el mundo estaba envuelto en el contrabando, y él llegaba el gobernador. Y negro, mira, para que tú veas. Yo te regalo estos chavos. Negro, me dijiste. Sí. Negro poderoso para esa época. Sí. Que No, era más él difícil. es como una excepción a todas las reglas. Hizo cosas buenas, hizo cosas malas, ¿verdad? No Y estamos diciendo que es un santo, pero tuvo que haber hecho un par de él cosas llegó a malas. tener como 250 esclavos. O sea, ¿Qué clase? Racista, un negro racista. ¿Todavía has escuchado eso? Porque los esclavos no eran blancos, te apuesto. No, un negro racista, ok. Qué bien. esas son de esas cosas que yo a veces me pregunto, no puedo justificarlo ni nada, pero cómo lo veían, Eso está. cómo él lo racionalizaba, yo me pregunto. Yo como puertorriqueño, con poder, tener gente de mi misma raza pasando necesidades ahí para yo lucrarme. O sea, es que también nosotros hemos evolucionado en este aspecto. A lo mejor allá había otra mentalidad, pero... Yo no me imagino la mentalidad, no me atrevo a pasar un juicio de esa manera. De nuevo, no es justificarlo ni defenderlo, porque tampoco puedo ponerle una vara distinta a otros esclavistas, ¿verdad? Pero sí me pregunto un poco cuál era la mentalidad de una persona que su mamá nació esclavizada a tener esclavos. Pero nada, pero el punto es que como España nos ignoraba, digo, contrabando había en todo el Caribe, pero como España nos ignoraba, pues aquí la gente se podía salir con eso también, porque ¿verdad? España no atendía a Puerto Rico. No, fuera de San Juan, donde hicieron, o sea, que ellos El querían Morro proteger la eso. bahía. Sí. Pues fuera de donde la entró, atención. a lo mejor por ahí fue que entraba, lo que quiso decir la gobernadora, que por ahí es que entraban los españoles, no que entró Colón. Está bien. Puedes estirarlo así. Pero en San Juan era donde más la autoridad estaba presente. Obviamente ellos trataban de controlar el resto del territorio, pero era difícil. Y por eso yo pienso, al día de hoy tú vas al oeste, tú ves la cantidad de negocios locales y cosas que hay allí versus San Juan, como que es bien... La industria local que hay en el oeste de Puerto Rico tú ves esta área, esto está súper poblado aquí. Exacto. Y tú lo ves en las carreteras, los negocios. Aquí no, ahí no, en San Juan no cabe más un restaurante mexicano, una pizzería, ni un chino. Exacto. O sea, no cabe otro. Exacto. Entonces, para ir terminando, aquí, ahora que estás hablando de la piratería, que esto es bueno para hablarlo para dejarlo para el próximo podcast, la piratería en Puerto Rico y los piratas en Puerto Rico eran legendarios en el Caribe. Bueno, hay algunos. Obviamente está Cofresí, está Miguel Enrique. Él no era tanto, él era técnicamente corsario, ¿verdad? Sus hombres en el Caribe, ellos hicieron un montón de, pero sí, hay distintos, así, los más que me... Cofresí, es verdad que decían que en Rincón está el tesoro de Cofresí. Nunca se ha encontrado. Cofresí tiene un tesoro en todos lados, de seguro hay uno aquí abajo. ¿En serio? Sí. Bueno, no, o sea, hay una leyenda de que él tiene tesoro en todos lados. Yo no sé si él en verdad escondía, como yo no sé cuántos los piratas en verdad escondían tesoros, porque en verdad ellos robaban para... Los piratas no estaban pensando en ahorrar para el futuro. Ellos sabían que se iban a... los piratas duraban un par de años, como muchos. O sea, Cofresí fue pirata como año y medio. Ah, ¿en serio? Ajá. ¿Lo mataron? Sí, yo creo que eso está súper bueno para un pirata. Los piratas no duraban. Están como la gente que se mete en la calle, ¿verdad? Que siempre dicen que es lo mismo, ¿verdad? Ser títere por ahí. Sí, la diferencia yo diría que mucho de eso de lo que es la piratería en verdad tenía que ver con contrabando. Digo, hay distintos tipos de, ¿verdad? Habían piratas que hacían de todo. Pero no es como que estaban vendiendo... La diferencia que yo diría es que no te estaban vendiendo como que heroína. Sí, ¿Entiendes? Para que te maten. Sí, te estaban vendiendo plata, oro, alcohol, qué sé yo, ron. Ron, qué sé yo, cosas, ¿entiendes? Yo le hubiera comprado mucho a Villa Cofresí, a Cofresí, el ron. Bueno, mira, ahora viene un segundo episodio, porque va a tener que venir un segundo episodio. Nos quedamos en el 1700. Nos quedamos en verdad, brincamos para atrás y para adelante un montón. Pero Cofresí, para darte una idea, Cofresí lo matan en 1825. Pues llegamos pero brincamos un montón para atrás y para adelante. Sí, pero no pasamos nunca al 1886. Ese mapa nunca llegamos. No, nunca llegamos. O sea, que nos quedamos en el 1885. Lo más que tocamos y lo más que empezamos fue en el 1200. Así que nos cogimos esa fecha. Así que en el próximo podcast seguimos.
para el 1886 para adelante. Obviamente siempre vamos a dar un poquito, unos 30, 40, 50, 100 años para atrás y volvemos otra vez a coger 100, 30 o 100 años, 100 años para atrás. Así que, oye, tus redes sociales para que te busquen. Me pueden encontrar en todas las redes sociales como El Callito. Instagram, Facebook, YouTube y TikTok. Así que suscríbete a este canal. Acuérdate, seguir a News PR Digital en todas las plataformas. El Mundo de Nation, ya vamos por 4,000 y pico, vamos ya mismo para 5,000. Así que suscríbete, comparte y gracias por el apoyo. Así que los veo en la próxima.